Buenos días, mi nombre es Erika Liceto Canchón Charalí y actualmente estoy estudiando la maestría en Pedagogías Críticas. Cordial saludo, mi nombre es Lizeth Franco Arenils, estudiante de Maestría en Tecnología e Innovación Educativa. Cordial saludo, mi nombre es Wilson López, estudiante de la Maestría de Tecnología e Innovación Educativa. El artículo de Alberto Martínez Boone sobre la educación en América Latina, de políticas expansivas a estrategias competitivas, nos hablan acerca de cómo se conforman y regulan los sistemas educativos contemporáneos en América Latina. El artículo inicia hablándonos acerca de la crisis del modelo. Para la década de los 80 fue una época de traumatismos para los países de América Latina, pues había un agotamiento social, político, económico, que según los expertos del CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, no fue algo que se presentó en los 80, era algo que venía años atrás, exactamente de la década de los 50, y no dado por el populismo económico, sino más bien por una problemática estructural. Para darle solución a esta problemática, se dio a la escuela como solución de esta problemática presentada, para acabar con el analfabetismo, con el atraso social, y hubo una expansión sin precedentes de la escuela por toda la región de América Latina. La escuela hubo un proceso de escolarización de forma horizontal, habían más docentes, más estudiantes, más recursos, más financiamiento para la parte educativa, y de manera vertical se agregaron más niveles al sistema educativo. Por ejemplo, había ya niveles de preescolar, posgrado y educación para adultos. La segunda parte del artículo nos habla sobre el giro estratégico, porque la educación prometía incrementar el desarrollo económico de la región, pero los altos índices de escolaridad no coincidían con los altos índices de inversión y no se dio la movilidad social que tanto se esperaba, lo cual generó un desprestigio de la escuela. Entonces, el nuevo estilo de desarrollo educativo se basó en el desarrollo humano y en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje en América Latina. Se buscaban cambios radicales con niveles de calidad de la producción de la región para lograr competitividad en el mercado mundial. Esto llamó la atención del Banco Mundial, el cual crea el Departamento de la Educación y Políticas Sociales para administrar y coordinar los recursos y programas que serían emprendidos por las agencias internacionales. A través de unas reformas que buscaban priorizar la educación, evaluar resultados, invertir en educación básica, en equidad, aumentar la participación de los hogares en los sistemas educativos y generar autonomía en las instituciones. El artículo finaliza con la escuela competitiva. La escuela pierde su función, conserva su nombre, sus espacios, pero bajo una nueva lógica, introduciendo nuevos modelos organizativos. Por ejemplo, la gestión empresarial sería una educación de tercer tipo, ya no se interesa en formar ni capacitar al hombre como ciudadano, sino como un valor añadido de producción. Se requiere una educación con resultados de calidad y de competitividad en el mercado actual. Las reformas han intentado actuar sobre los elementos del sistema, tratando de alcanzar el perfeccionamiento de los maestros a través de reformas curriculares o a través de la modernización en la administración de los recursos. Entonces, la escuela pasó de ser un modelo obsoleto a ser vista como un modelo de modernización educativa, en donde se buscaba integrar al maestro, a la educación, a la escuela, con la finalidad de alcanzar la calidad y el aprendizaje significativo de las personas que se estaban formando. El tercer artículo que vamos a socializar es Políticas Educativas de TI en Colombia, Inclusión Digital y Resistencia a Transformación Social. Sus autores son Rueda y Franco, publicación desarrollada en el 2018. El artículo nos presenta un análisis de las políticas educativas de las TIC en Colombia. Ellos lo hacen a través de una línea de tiempo donde nos comunican el tema de los acuerdos y los avances de la tecnología en Colombia y en la educación. Desde el artículo podemos destacar algunos argumentos, entre ellos está el tema de la inclusión digital versus la exclusión persistente. Nos indican que hay algunas políticas que buscan reducir la brecha digital, pero persisten las desigualdades, especialmente en las zonas rurales que no hay acceso a estas. El segundo argumento es el tema de los desafíos en la implementación. Ellos mencionan la falta de adaptación cultural y el escaso desarrollo de competencias hace que limiten el impacto de las TIC en el aula y en la educación. El tercer argumento es la crítica de la homogenización educativa. Ellos mencionan que hay políticas que tienden a estandarizar modelos que ignoran la diversidad
cultural y regional de Colombia. Y por último, ellos nos comparten unas propuestas, entre ellos está el tema de integrar contextos regionales y culturales de políticas, preparar a los docentes para usar las TIC de manera inclusiva y transformadora y dirigir recursos adicionales a las zonas rurales y a las zonas desfavorecidas para mantener el uso de las TIC y darle un buen uso a ellas. Bien, ya hablando precisamente del artículo Educación en los movimientos sociales de Raúl Civechi, donde analiza la función de la educación en un contexto de movimientos sociales, destacando cómo estos movimientos no solo luchan en transformación política y social, sino que también generan espacios educativos alternativos que desafían las estructuras educativas tradicionales. Vamos a abordar puntos claves como educación como práctica de resistencia, pedagogías de liberación, experiencias educativas y desafíos y limitaciones. Muy bien, continuando con los aspectos claves de este artículo, Civeche menciona que la educación como práctica de resistencia. La educación en este contexto se entiende como un proceso colectivo y horizontal, en contraposición a la educación formal, que tiende a ser vertical y autoritaria. La pedagogía de la liberación, otro punto importante que refiere a la pedagogía de Paulo Freire, donde el conocimiento se construye de manera crítica y contextual. Un tercer punto son las experiencias educativas en movimientos sociales. Se presentan ejemplos como distintas organizaciones y movimientos como los indígenas, campesinos y sindicales han implementado prácticas educativas que corresponden a sus necesidades y contextos particulares. Y por último, los desafíos y limitaciones. A pesar de los esfuerzos, Civechi también señala las limitaciones como desafíos que enfrentan estas iniciativas, como la falta de recursos y el contexto adverso. Así, tenemos un pequeño resumen de lo que es eh, este artículo de educación en los movimientos sociales. Muy bien, dando reflexión a la pregunta que tenemos en la presentación de cuáles son los rasgos que caracterizan a la escuela moderna y qué aportes pueden hacer a las pedagogías críticas para responder a los desafíos sociales del siglo XXI, tomamos como referencia el artículo en Políticas Educativas y TICs en Colombia y la educación en los movimientos sociales. Al integrar los principios de las pedagogías críticas en la escuela moderna, se abre la posibilidad de contribuir a un sistema educativo más equitativo, incluso relevante para los desafíos del siglo XXI. Esta reflexión invita a repensar el rol de la escuela y la educación, considerando que la verdadera transformación educativa radica en su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades y realidades de los estudiantes en su contexto. Los usos y transformadores de la tecnología serán importantes en relación a las TICs. La conciencia crítica y esas pedagogías críticas fomentan una conciencia instalando a los estudiantes a cuestionar las injusticias sociales y políticas y económicas. La relevancia contextual, estas pedagogías enfatizan el aprendizaje contextualizado donde se valoran las experiencias, cultura e identidad. Para darle respuesta a cómo se relacionan los escenarios educativos comunitarios con las pedagogías críticas y más específicamente con la educación popular en América Latina, es necesario tener en cuenta que el objetivo de la educación comunitaria radica en el cambio profundo de las metodologías educativas a largo plazo, cuya finalidad era la emancipación individual y colectiva de los participantes. Por su parte, la pedagogía crítica promueve el pensamiento crítico en los estudiantes para que cuestionen las creencias y prácticas y así examinar las estructuras de poder y las desigualdades. Por último, la educación popular busca transformar al sujeto a partir de un proceso de educación contextual. Teniendo en cuenta lo anterior, estos tres componentes, los escenarios educativos comunitarios, con las pedagogías críticas, específicamente la educación popular en América Latina,
Se relacionan porque buscan el mismo objetivo, que es transformar el sistema educativo tradicional a través o promoviendo lo que es la equidad social a través de una enseñanza que desarrolle habilidades, que promueva el pensamiento crítico en los estudiantes, a través del diálogo, la interacción, la reflexión, la participación activa, con la finalidad de que el individuo adquiera el poder de una manera equilibrada. Al interior del equipo también analizamos la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo trascender el enfoque instrumental de las tecnologías digitales predominantes en los escenarios educativos tradicionales? Teniendo en cuenta las lecturas sugeridas y en análisis del equipo pudimos llegar a 4 ideas. Entre esas, que para trascender el enfoque instrumental es importante un enfoque crítico que haga que el estudiante y los docentes reflexionen sobre la importancia de las TIC o de las tecnologías. El segundo es tomado del autor Civechi, donde indica que hay que integrar las tecnologías o las TICs en las prácticas educativas, donde se enfoque el tema de la justicia y la transformación. Él comenta que se deben generar trabajos colaborativos donde se trabajen problemáticas sociales. Otro de los argumentos es reconfigurar el rol del docente, que sea una guía, un facilitador crítico donde sea consciente y crítico de las tecnologías. Y por último, es capacitar a los docentes en competencias digitales, pero también en pedagogía crítica. Reflexionando en el interior del equipo, encontramos esta pregunta: ¿qué particularidades tiene la educación en el entorno digital y cuáles son sus posibilidades y riesgos en el actual escenario de digitalización de la vida social y captura de información digital por parte de las corporaciones transnacionales? Teniendo en cuenta entonces la lectura, podemos encontrar y analizar algunas de las posibilidades como las siguientes. Entonces, la creación de contenidos y programas adaptados a los contextos y a las necesidades específicas de este. El segundo es hablar de la digitalización. Esta permite la conexión global y el intercambio de conocimientos. Y el tercero, mencionamos un argumento del autor Civechi en su artículo, donde rescata que el uso de las TIC puede ser una herramienta para la participación social y crítica. De igual forma, identificamos unos posibles riesgos y entre ellos están los aportes de Rueda y Franco, donde indican que la captura de la información implica una vigilancia constante en el riesgo de la privacidad y autonomía de los mismos estudiantes. Por otro lado, se ve mucho el tema de la dependencia de las plataformas en empresas privadas, ya que pueden limitar la soberanía educativa. Y por último, en conclusión, al interior del equipo comprendimos que la educación digital tiene un potencial para democratizar el acceso al conocimiento y facilitar la participación crítica. Sin embargo, enfrenta riesgos significativos específicos como el tema de la vigilancia y el control.